Muy buenos días, mis amores. Excelentes y maravillosos días tengan todos ustedes el resto de su vida. Pero este día que sea el día más feliz de todos, el más importante y más interesante. Has de disculpar que siempre saludo al abrir el programa de esta manera, pero también es para que tú aprendas a impulsarte cada día y al despertar también decidas que tu vida futura sea excelente y maravillosa, pero este día sea también algo más grande e importante. Y que tú te lo prometas a ti mismo y lo proyectes cada día para que hagas de tu vida eso, una vida llena de excelencia, de felicidad y de amor. Esa es mi intención al saludar de esta manera. No lo hago simplemente por impulso, sino como una enseñanza para que tú también hagas de tu vida una vida maravillosa. Y bien, el punto es ese, que tenemos que aprender que nuestra vida tiene que llevar un derrotero, una capacidad para hacer nuestra calidad de vida lo más importante que podamos lograr en este momento, en este mundo, en esta oportunidad. Si nosotros entendemos que solo esta vida existe y al morir todo se acaba, pues entonces estamos ignorando la realidad de lo que es nuestra mente. Cómo la mente se puede proyectar, cómo la mente puede realizar tantísimas cosas. Escuchaba esta semana que en la NASA habían contactado a algunas personas psíquicos que han comprobado su efectividad porque son apoyo de policías en el caso de crímenes que no se pueden resolver, porque son gentes que perciben claramente tantas cosas que luego se comprueban con toda claridad. A esos psíquicos los invitó la NASA para poder saber sobre si había habitantes en Marte, ¿ves? Como hay vestigios de que sí había habitantes y que hay construcciones en la Luna y construcciones en Marte, pues ellos querían saber a través de los psíquicos cuál era su punto de vista o qué podían lograr. Y entonces los psíquicos les dijeron que precisamente los últimos habitantes que hay en Marte no están en la superficie, sino abajo de la superficie, donde el estado de químico físico de su planeta no los pueda lesionar, porque ya es un planeta que no tiene casi oxígeno y que no tiene todas las cualidades que tiene el planeta Tierra. Sin embargo, los psíquicos se comunicaron y según dijeron, la opinión de ustedes es la mejor, desde luego. Esta es una plática. ¿Por qué los psíquicos fueron llamados? Porque han demostrado que pueden ver lo que nadie ve, ver el futuro, ver el pasado, ver las cosas antes que sucedan. Y eso comprobado porque las gentes estas son ya bien acreditados ante las autoridades y la ciencia de que ven cosas que nadie ve. Así pasa en el libro de Muchas vidas, muchos maestros. El doctor Brian Weiss descubre cómo es que una persona resuelve todos sus problemas que tiene existenciales y traumáticos a través de la regresión hipnótica, donde en la entrevista de la reportera Adela Micha, que está en el internet, que tú lo puedes buscar, busca solamente en YouTube o en el internet, busca entrevista de Adela Micha con el doctor Brian Weiss y vas a poder ver toda una hora en la que el doctor Brian Weiss le dice a Adela Micha algunos de sus grandes descubrimientos, en los cuales descubre cómo las personas ya tuvimos vidas anteriores y cómo en el estado hipnótico podemos platicar todo lo que hemos vivido en vidas anteriores. ¿Por qué? Es la misma mente, no son dos mentes, sino la misma mente que ocupa diferentes cuerpos. Y él tiene un libro que se llama así también, así, Una sola alma, muchos cuerpos, o una sola mente, muchos cuerpos, me parece.
Ahorita que esté Edgar con nosotros, te lo voy a presentar ese libro para que lo puedas ver. Pero un científico no se basa en el dogma, no se basa en la fe ciega, se basa en la comprobación de lo que él descubre y que lo da a conocer porque ya descubrió que era una realidad. Así es. Así pasa con la vacuna del coronavirus. Las investigaciones se inician y hasta que da un resultado que sea el resultado adecuado, entonces ya se puede poner al público para que la gente pueda vacunarse y así evitar en un 95% de los que se vacunen todo el mal que pueda causar el coronavirus. Pero no pueden decir que hay una vacuna que te la inyectas y no ha sido comprobada con todos los métodos científicos. Así es. Mismo Jesús te dice, aquel que te habla de mi nombre, si no te da manifiesto, no le creas. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué es el manifiesto? Son los hechos, la comprobación de lo que estás diciendo, no simplemente la palabra. Sin embargo, las religiones han creado un dogma de fe en el que nosotros debemos creer sin ver. No puede ser. Una inteligencia no puede creer sin ver. Una inteligencia tiene que comprobar lo que sea que quiere conocer o saber, lo tiene que comprobar. Entonces, nosotros no podemos creer simplemente porque tenemos que creer sin ver. Yo les pongo un ejemplo. Yo les digo, tengo un carro del año 2020. Se los voy a dar en 50,000 pesos. Me das el dinero ahorita y mañana te traigo el carro. ¿Cómo que me das el dinero ahorita y mañana te traigo el carro? Mira, mejor te doy 100 y mañana cuando traigas el carro aquí te los pago. ¿Por qué? Porque a lo mejor te está engañando. ¿Cómo que 50,000 pesos si un carro no vale 50,000 pesos? ¿Ves? O sea, te está engañando. ¿Ves? Tú puedes comprobarlo. Yo te puedo decir, 2 y 2 son 3. Y tú me dices, no, son 4. Pero no puedes dudar de mi palabra, son 3. Yo digo que son 3. Y aunque yo diga que son 3, son 4. O sea, no te puedo engañar. Así debe ser también nuestra fe. Ya no puede ser una fe sin ver, sino una fe que está comprobando lo que cree, comprobando lo que existe, la realidad que es, no simplemente creer sin ver. Ya el dogma no es posible que eso exista para la gente, para la humanidad futura. Ya no puede ser. ¿Ves? Cuando el doctor Brian Weiss pone este libro, automáticamente nos enseña, con su experimentación y su investigación, cómo es que nosotros tenemos otras muchas vidas con un solo cuerpo. ¿Podrías ponerme en cuanto sea posible al doctor Brian Weiss y ese libro? Por favor. Sí. Entonces, nosotros ahora no solamente tenemos al doctor Brian Weiss, tenemos, cuando vemos una página que se llama Vida después de la vida, vamos a poder comprobar no solamente los hechos sensacionalistas de reporteros o gente que está vendiendo una idea por sacar dinero, no. Hechos científicos realmente comprobados. Ahí está el doctor Brian Weiss. Y él tiene ese libro que se llama Muchas mentes y una sola alma y muchos cuerpos, creo se llama. ¿Me lo buscas, por favor? Mira, ahí dice el precio que cuesta en Amazon cada libro. Sí, pero también en las librerías locales de las ciudades existe ese mismo libro. Muchas vidas, muchos maestros y los libros del doctor Brian, que son investigaciones serias, científicas. Y dice, ¿qué dice que? Una sola alma, muchos cuerpos. Muchos cuerpos, una misma alma.
Es el título. Pónmelo, por favor. Pero no es el único. Son muchos científicos que están ya en ese camino, comprobando lo que se dice con hechos reales. ¿Ves? Ahí vas a ver el libro. Muchos cuerpos, una misma alma. Brian Weiss. No sé si esté para que lo puedas ver directamente en internet o lo tienes que comprar. ¿Se puede bajar de internet? Ahí está el libro. Ahí está. Lo puedes bajar de internet. Lo puedes leer en tu internet. Ese libro. No tienes que comprarlo. Ahí está. Solo tienes que bajar la página en la que diga Dr. Brian Weiss. ¿Cómo se escribe? Ahí está. B-R-I-A-N-W-E-I-S-S. Brian. Es un psiquiatra norteamericano muy importante que va por el mundo mostrando sus descubrimientos. Así es. Y es que conocer, saber, debe ser precisamente lo que tenemos que lograr. Aprender, comprender y ser feliz. Por eso se dice, y te he dicho, y te dice nuestro maestro, el conocimiento te hará libre. ¿De qué te hará libre? De la ignorancia, mis amores. De la ignorancia. Entonces, ¿por qué la ignorancia? Porque o no nos interesa investigar, o cuando nos interesa nos dicen, ¿para qué investigas? Son cosas del demonio. No, mis amores. Entonces, no debe ser la fe ciega. Ahí vamos a ver lo que es el dogma, sinónimos de fe. La fe es comprobación. Cuando quieres dar tú un testimonio, vas con un especialista para hacer tu testamento o lo que sea, que dé fe de que tú estás cediendo tus bienes a ciertas o cuales personas. No puedes decir de palabras solamente, quiero que mi casa que se la den a fulano, no. Tiene que quedar escrito, tiene que darse testimonio, fe. Fe es dar fe, o sea, comprobar. A nosotros nos vendieron la idea de que tener fe es creer sin ver. Sin embargo, y vemos en los sinónimos de fe, en el lenguaje español, en el lenguaje de la Academia Española de la Lengua, dice fe, confianza, crédito, seguridad, certeza, esperanza, certidumbre, convicción, convencimiento, persuasión, infalibilidad, solidez, aseveración, testimonio, certificación, certificado, prueba, justificación, evidencia, fidelidad, lealtad, constancia, honradez, juramento, promesa, declaración, reconocimiento, todo en base de una realidad. Entonces, tener fe sin ver ya no es posible para nadie, porque antes era fácil. Uno hacía un compromiso verbal con alguien, así fuera de dinero o lo que sea, y el compromiso verbal sin testigos era suficiente para que la gente aceptara un trato. Ya no. Ahora, si haces un trato, el que sea, si no firmas, si no lo compruebas, si no te das cuenta bien, no lo puedes hacer. ¿Para qué? Para que la gente se comprometa. El día de ayer me habló por teléfono una de mis amigas, mis amores, Alicia, para decirme que le dio su firma de aval a un primo y a un tío para que sacaran un carro de una agencia de automóviles hace como un año o algo más. Como no han pagado, ya se vinieron con ella para que les pague, porque ella dio su firma como aval de ese trato. Y me pregunta, ¿qué hago? Pues devuelve los carros para que no pagues. Pero ya vinieron conmigo y me amenazaron. No te amenazaron, te van a cobrar si no devuelves los carros.
pero mi primo y mi tío no quieren devolver los carros. No, no tiene importancia. Lo importante es que la agencia, devolviendo los carros, ya no te cobra a ti. Así que, ni modo, tienes que o pagar o devolver los carros. ¿Por qué? Porque no puede ser que un trato de palabra se cumpla, pero sí que está escrito, se debe cumplir. A esta mujer, quizás hasta su casa le vayan a quitar. O sea, ya no puede ser. No podemos creer sin ver. Tenemos que creer comprobando. Jesús nos dice muchas cosas que nos dice que podemos comprobar. Dice que logremos la paz. Y nos dice cómo lograr la paz. A través del equilibrio, a través del amor, a través de la paciencia, a través de la humildad, de la gratitud, a través de la bondad, de la benevolencia, a través del cariño, la ternura, a través, sí, cómo lograr la paz y te dice de qué modo, o sea, te comprueba cómo puedes lograr la paz. No te dice nada más, pídeme paz y yo te la doy y ya. No, no es magia. Es un hecho comprobado y real que tú puedes alcanzar la paz haciendo de tu vida una vida equilibrada, así, bien equilibrada, en plena situación de amor, de armonía. O sea, no lo puedes lograr de otro modo. Y por eso dice que debes tener paz. Cuando dice que debemos tener paz, entonces tenemos que buscar de qué modo yo puedo tener paz. No es enojándome, no es molestándome, no es maltratando a nadie. No puedo tener paz. Porque, ¿qué hago? Pues solo crear un conflicto. Entonces, por eso mis hermanos pastores y evangelistas y sacerdotes se enojan conmigo, porque les digo que no es posible tener fe sin ver. ¿Por qué? No puede ser, está mal escrito o mal entendido lo que está en la Biblia. Porque dice también claramente, aquel que te habla de mi nombre, si no te da manifiesto, no le creas. O sea, si te habla de amor, tienes que ver que sea una persona verdaderamente amorosa. No puede ser que te hable de amor y sea un desgraciado, un doble cara. No puede ser. Por eso los políticos están muy desacreditados, porque hablan de confianza, de darle al pueblo todos los beneficios, de ayudar a toda la gente con lo que van a hacer y toman el cargo y se les olvida. Ya no sucede nada. Por eso están desacreditados. Un hombre que vaya a ser un político y que cumpla todas sus promesas, ese es diferente. Pero no lo puedes creer porque es un político, hasta que veas y compruebes que realmente lo que dice lo está haciendo en la realidad. Así es. Cuando alguien te ama, si te dice que te ama y te engaña y solamente se acuesta contigo y está contigo mientras se acuesta, tienes un hijo y te abandona, ¿cómo que te ama? No te ama. Simplemente te engañó y se aprovechó de ti. No te dio fe de su amor, quedándose contigo para formar una familia. ¿Entiendes? No se puede tener fe sin ver. Tienes que comprender claramente que dar fe es dar testimonio, vivir la realidad en los hechos. Por eso hasta mismo Jesucristo te dice, solo tus hechos cuentan. Nada más tus hechos cuentan. No hay nada más que cuente más que tus hechos. Sí. Por eso no podemos creer ciegamente en la Biblia. ¿Por qué? Porque existe una comisión revisora de la Biblia que se llama los Gedeones Internacionales, o una revisión de la Biblia en cada facción religiosa, desde hace cientos de años. Y toman la Biblia y le cambian y le cambian y le cambian cada año lo que consideran que ya deben poner en la Biblia. Ya no está el texto original. No está. ¿Ves?
Los únicos que tienen el texto original son los evangelios apócrifos, que llaman apócrifos, los que encontraron en las cuevas de Egipto. Esos no han pasado por las manos de alguien que los quiera distorsionar. Simplemente los que pueden conocer los idiomas antiguos los están develando en frente de científicos, en frente de químicos, físicos, matemáticos, que puedan estar viendo esos evangelios para poder sacar de ahí todo lo que dicen textualmente, sin cambios. Tú puedes ver en este momento, y te voy a enseñar, evangelios apócrifos. ¿Me haces favor de poner evangelios apócrifos? Ahí vas a ver. Esos se llaman apócrifos porque no están en la Biblia, pero son los únicos que son auténticos actualmente. Los evangelios apócrifos. Ahí está como originalmente los encontraron, en papiros. Ahí están, originalmente. Y ahora ya están algunos ya en los idiomas actuales. El libro de Tobías. Son muchos. Son muchísimos libros que quedaron ocultos en las cuevas. Ponlos uno por uno, ¿qué le hace? El libro de Tobías. El libro de, ¿qué dice? El libro de Tobías. De Tobías. También llamado el libro de Tobías, es una antigua obra literaria hebrea incluida en una interceptada de comunidades judías. ¿Me lo puedes pedir que lo pueda yo leer más con letras más grandes? Sí. Sí. Son muchos evangelios escritos por los gentes de aquella época. El libro de Tobit era un griego, sí. Tobit o Tobías, en hebreo, que se llama bondadoso, quiere decir Tobías, sí. Entonces, el bondadoso es una obra literaria hebrea incluida en la septuagenaria comúnmente aceptada por las comunidades judías de la diáspora, pero luego considerada como un texto apócrifo por el judaísmo rabínico. El judaísmo así, o sea, el libro original es desconocido por los judíos. ¿Por qué? Porque habla de cosas que ellos no comprenden. La diáspora es también el libro de cabecera de los judíos. Y es la reunión de las personas más importantes de lo que es el culto judío. Ahí está, Epístola a los Hebreos. Ese es uno. Es un libro apócrifo. Es escrito por Santiago el Justo. En griego antiguo, por lo general referida simplemente como Santiago, en una carta del Nuevo Testamento. Los primeros manuscritos existentes de Santiago generalmente se datan a mediados y finales del siglo III. Sí. El autor se identifica como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y la epístola se atribuye tradicionalmente a Santiago el Justo. Hay 4 puntos de vista sobre la epístola de Santiago: que la carta fue escrita por Santiago después de las epístolas paulinas, que la carta es epigráfica, que la carta comprende material originario de Santiago, pero elaborado por un editor más tarde. Sí,
Santiago escribió, Santiago, el hermano mayor de nuestro Maestro Jesucristo, sí escribió una epístola. Entonces escribió también, y al escribir, él dejó ese libro escrito y de ahí sacaron muchos otros libros. Entonces, eso le llaman y apócrifos, porque no están en la Biblia, ¿ves? Pero el libro es original. Seguimos. La epístola de Pedro. Vean ustedes el papiro, el que han encontrado de lo que es la epístola de Pedro. ¿Cuál Pedro? Pues Pedro el apóstol. El verso inicial identifica al autor como Simeón Pedro, que ha sido identificado como San Pedro, aunque en ningún otro lugar del Nuevo Testamento se le refiere, al mismo tiempo se le refiere como Simeón, forma aramea de Simón, y Pedro. Esto es considerado por algunos como la evidencia de que el texto fue escrito por Pedro mismo y no con la ayuda de un amanuense, como sucedería en la primera epístola de Pedro. O sea, los discípulos sabían leer y escribir. ¿Por qué sabían leer y escribir? Porque casi todos pertenecían a la escuela esenia. Y en la escuela esenia ellos tenían bibliotecas de las cuales aprender y tenían que aprender a leer y escribir en aquellos días en que no había muchas gentes que supieran leer y escribir. Entonces ahí está la epístola de Judas también. Es el testamento de Judas. De los libros del Nuevo Testamento de la Biblia, el autor se identifica como Judas, el hermano de Santiago. O sea, Judas, el hermano de Santiago, hermano de nuestro Maestro Jesús. Algunos han afirmado que Judas Tadeo, el apóstol, había sido el autor, pero ya en la época de Orígenes había dudas en la iglesia. Es él, la iglesia puede decir que no, pero es Judas. Judas Iscariote. Judas el apóstol. Había dos apóstoles. Un Judas, hermano de nuestro Maestro Jesús, y el Judas Iscariote. Sí, así. Y así lo explica. Lo buscan ustedes, por favor, si ustedes quieren, porque si quieren investigar. Ahí está. Léanlo. El autor sale al paso de doctrinas y de prácticas heterodoxas, pero no es fácil identificar a los responsables y difusores de las mismas. Es posible que se trate de personas de la misma comunidad cristiana, cuyo comportamiento y estilo de vida inmoral, unido a su absurda elocuencia, es comunidad cristiana. Es muy llamativa la relación de Judas con Pedro. A partir de principios del siglo XX, cada vez más teólogos empezaron a proponer que había sido escrito por otro autor a principios del siglo II, por referencias al Antiguo Testamento y otros libros, y la apropiación del nombre de Judas. La mayoría de los teólogos piensan que la epístola fue escrita en Palestina. La referencia más antigua que se tiene de este canon de Muratori del año 170, este libro fue declarado canónico desde el concilio de Nicea. ¿Entiendes? El concilio de Nicea fue en el año 325 después de nuestro maestro, que se fue nuestro maestro. Ahí fue aceptado, pero luego fue desechado también. O sea, hay una cantidad enorme de libros en los que nosotros podemos comprobar la verdadera historia, la historia verdadera de gentes que vivieron la historia que nos han contado, pero que ellos la escribieron en su época. Estos libros, el concilio de Nicea, dice, primer concilio fue un sínodo de obispos cristianos que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 325 en la ciudad de Nicea de Bitinia, en el Imperio Romano. Esa ciudad era llamada en turco Iznik y forma parte de la provincia de Bursa en Turquía.
fue convocado por el emperador romano Constantino, más bien fue convocado por el obispo Ocio de Córdoba y luego apoyado por Constantino. Es considerado el primer concilio ecuménico. Se supone que fue presidido por el obispo Ocio de Córdoba, de quien se cree que era uno de los legados del Papa. O sea, que fue el primer Papa. Y fueron el arreglo de la cuestión cristológica, la naturaleza del Hijo de Dios en relación con Dios Padre, la construcción de la primera parte del símbolo niceno, primera doctrina cristiana uniforme, es el establecimiento del cumplimiento uniforme de la fecha de la Pascua y la promoción del primer derecho canónico. O sea, todo esto sucedió en el año 325, fue cuando se creó la Biblia. O sea, la Biblia en sí, la original. Pero claro, a través de Constantino, el emperador romano. No fue Jesucristo el que la escribió. Mis amores, no temas, no te enojes, no te molestes, no te sientas mal. Tienes que aprender, para eso está el internet, por eso te hablo de eso, para que tú, bajo tu propia consideración, leas y te des cuenta de las muchas cosas que hay. Sí, los libros originales fueron copiados tiempo después y fueron encontrados los originales y también fueron encontrados los que se escribieron como copia del libro original en tiempo antes. Entonces, hay mucha información en la que ahora nosotros podemos tener conocimiento de todo ello, investigando sin temor. Por eso te hablo de que Dios es amor, Dios no es castigo. Sí, esos son los evangelios apócrifos, literatura del nuevo evangelio, así. Y le llaman apócrifos porque no están en la Biblia, o sea, no fueron considerados en el primer libro de la Biblia en el año 325 después de nuestro Maestro Jesús. Evangelios apócrifos, la otra vida de Jesucristo, o sea, la realidad de la vida de nuestro Maestro, la que ellos describieron cuando fueron compañeros de Él, que vivieron junto a Él, nuestros hermanos discípulos. Ellos escribieron sus puntos de vista. Ahí tenemos también el Evangelio de Magdalena. Y tenemos el de Judas Iscariote también, el Evangelio de Judas Iscariote. No solo el de Judas, que era el hermano de Santiago, hermano de nuestro Maestro Jesús. Así es. El Evangelio de Judas. Un evangelio antiguo, perdido, dice. El Evangelio, un Antiguo Testamento perdido desde hace más de 1700 años, afirma que el traidor a Cristo fue en realidad el discípulo más fiel. Sí, es verdad. En el Evangelio de Judas, Judas narra cómo es que nuestro Maestro lo mandó, no solo a él, sino a Juan el pequeño y a Santiago, a decirles a los soldados que esa noche iba a estar en el huerto de los olivos, porque supo que lo andaban buscando, y él no se escondió, les dijo dónde iba a estar esa noche, y fue a decirle no por 30 monedas, eso fue un decir de los judíos, queriendo desacreditar a Judas y al Maestro, porque eran enemigos de él, ¿ves? Entonces, Judas fue obedeciendo a nuestro Maestro y les dijo el recado que él le dio que les dijera, que iba a estar en el huerto de los olivos esa noche. Entonces, él fue simplemente y lo hizo, pero al ver cómo trataron a nuestro Maestro, no aguantó y se ahorcó. Entonces, él en su testamento no dice sobre la crucifixión de nuestro Maestro, porque él murió un día antes. ¿Ves? Entonces no lo menciona, pero otros sí lo mencionan. Pedro, por ejemplo. Entonces, por lo mismo, Judas era un discípulo del más inteligente de todos ellos, porque todos eran pescadores. Este no, este había sido intelectual.
¿ves? Y era el más inteligente. Ahí ven el evangelio original, ¿ves? Así fue encontrado, ya deteriorado por el tiempo, pero ahora ya fue descrito claramente por los que conocen el idioma antiguo para poderlo hacer a nuestros idiomas actuales, ¿ves? O sea, tienes que creer, pero tienes que ver, tienes que darte cuenta de la realidad. De otra manera, los falsos pastores te guían en condiciones de perder la originalidad de tu fe. La fe que tú tienes es verdad. Es una grande honestidad que tú tienes dentro de tu corazón y espiritualidad que hace que tu fe sea precisamente en relación con la fe que tú tienes y la religión que tú adoptas. Y eso es correctísimo. Nada más que desgraciadamente se hace creer que la fe debe ser una fe ciega y no, debes comprobar. En el futuro, todos esos libros van a ser abiertos y descubiertos por la humanidad, toda la humanidad. Y entonces vamos a poder darnos cuenta que sí es verdad y que no es verdad de lo que se dice. Pero tienes que darte cuenta que si Dios es amor, no puede ser alguien que te va a sacrificar, castigándote, mandándote a un lugar donde te vas a quemar eternamente. No, mis amores. Si Él es amor, no puede permitir eso, porque es amor. Entonces, cuando tú me permites que yo te lleve a la luz, yo te puedo hacer que vayas y a través de tu propia mente descubras cómo es realmente al final de tu vida el encuentro con la luz. Y el encuentro con la luz es lo que te lleva a comprobar al llegar a la dimensión de concientización en la que tu conciencia y tu memoria revisan lo que existe en tu vida pasada y te das cuenta que no pasó nada ni nadie que te recibiera para hacerte un juicio final, sino que tú llegas a la dimensión de concientización y ahí empiezas tú a revisar con tu memoria y tu conciencia todo lo que hiciste en tu vida pasada, todo lo que hiciste. Perdóname, mis amores, tengo que hablar de esto porque hay que descorrer todos los velos, hay que hablar de la verdad sin esconder nada. Ya no. Yo sé que yo mismo me pongo en peligro hablando de estas cosas, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque tú mereces conocer la verdad. Una verdad que no tenga en cuenta los miedos, los temores, sino despertarte a la realidad en la que tú puedas ser libre, libre de todo miedo, libre para que puedas hacer de tu vida una vida con tu inteligencia que te lleve al conocimiento verdadero en la que tú pierdas el miedo a Dios, el temor a Dios, sino el amor a Dios es el que descubras. Ay, hay tantas cosas, mis amores. Yo he tenido 64 años de investigación precisamente en esto. Y por eso te doy los datos precisos de dónde puedes encontrar los documentos específicos al respecto del conocimiento futuro que debe tener la humanidad. No es que deban desaparecer las religiones, eso no. No, en el tiempo de nuestro maestro también la religión existía. Y él nunca habló en contra de la religión, habló en contra de los sacerdotes que eran aborazados y tenían la religión solo para enriquecerse, nada más, pero no habló de la religión como algo maligno. ¿Por qué? Tú necesitas encontrar a través de tu espiritualidad la religión que a ti te place, que te guste, para vivirla esa en pleno, religados unos con otros. Jesús Rizo Quisman, cuánto gusto saludarte. Irma Morales, Javier Barajas Valencia, hola, buena vida, saludos. Guille Rizo, Nicole Rubio, Socorro Lara, Silvia Adagio Ángel, Guille Rizo, muy buenísimos días, maestro, gracias por enseñarme tanto. Tini Ureña, buen día, amadísimo maestro Goyito, lleno de amor y besos, abrazos, te amo.
Yoli Martín, preciosa, Alejandra Rodríguez, María Carranza, Gloria López, la hermosa, qué gusto. Ana Rosa García, buenos días, gracias por tus palabras. Enriqueta González, mi esposa. Susi Ramos, saludos. Saludos, Daniel, Daniel, su hijo pequeño, Susi Ramos me manda saludos. Gusto saludarte, Danielito precioso. Sandra Puente García, cuánto saludarte. Buenos días, mi lindo maestro, gracias por tanta sabiduría. Lindo día, un gran abrazo para ti también, Sandra. Qué gusto. Edith Ramírez, Vicky Hernández, buenos días. Gracias, Vicky, desde Córdoba. María Elena Rodríguez Melchor, cuánto gusto saludarte, María Elena. Lupita Martínez, preciosa, buenos días, mi amada Lupita, preciosa. Cuánto gusto saludarte. Moni Ochoa, Luis Javier Barajas Valencia. El mejor libro del mundo es de sinónimos y antónimos. Sí, cuando tú te dices Javier Barajas, porque lo ha comprobado. El mejor libro del mundo es los sinónimos y antónimos, donde te enseña cada actitud a qué corresponde. Y tú escoges ahí si haces bien o haces mal. El libro de sinónimos y antónimos. Ese lo hay en las librerías todas y no es caro. Luna Yanesa Hernández González, Nancy González, Angelina Fierros, Socorro Torres Vargas, Gaby Rodríguez, sí, cuánto gusto, Angelita Pérez, felicidades y gracias por escucharnos. No temas. Vivir tu vida en plena libertad, en la que tu amor sea la base de cada uno de tus actos, no te hace que te equivoques. Si vas a misa, qué bueno, pero si no vas, también. Lo importante es que tú, todos los días, en todo momento, tu mente está llena del amor que tú repartes a raudales con toda la gente que se te acerque. Y eso es la verdad. La verdad que tienes que encontrar tú mismo es la verdad que nazca de tu corazón, de tu mejor sentimiento. Así, Angelita, Gaby Rodríguez, así es. Gaby Rodríguez, qué gusto, nuestra terapeuta, qué gusto. Angelita Pérez. Entonces, la religión te sirve para que te sientas satisfecho y agradable y tengas un lugar a donde ir a hacer tus ritos y tus formas religiosas de entender. Para eso te sirve la religión. Pero la espiritualidad interior que tú vivas es la que te sirve para que te desarrolles. Es la espiritualidad que es el conocimiento de tu verdad mental para que en ella vayas cuando te mueras, conociendo claramente que tu mente se va a ir por ley de atracción hacia dimensiones mentales superiores, si es que mueres en paz. Si no mueres en paz, no, te conviertes en almas perdidas. Entonces, la única forma de morir en paz es tener seguridad, clara idea de que cuando te vas, no te vas a encontrar con castigos. Te vas a encontrar, tampoco te van a escuchar arpas o trompetas para que ya llegaste, no. Simplemente por ley de atracción te colocas mentalmente en una posición mental desde la cual tú puedes empezar a revisar cada uno de tus actos, de tu vida que acabas de dejar. Y con este juicio poder saber y decir qué hiciste mal y qué hiciste bien. Entonces, el juicio final no lo hace nadie que te quiera castigar. Lo hace tu propia mente y tu memoria para poder ahí descubrir qué hiciste mal y qué hiciste bien. Cuando tú descubres qué hiciste mal, qué hiciste bien, lo primero que puedes tratar de entender, si yo me equivoqué en esto, ¿cómo debí haberlo hecho? Entonces, Angelita Pérez, Arturo Alejandro Silva, Lisbeth Vargas, don Enrique González, cuánto gusto, Laura Parra Joya, Anastasia García, Rosy Cabrera, Damián Franco, Socorro Torres Vargas, buena vida, maestro. Cuánto conocimiento, diario aprendemos. Gracias por conocimiento. Sí, Socorro, es necesario. Y hay muchísimo más. Vamos a morir y cuando vengamos otra vez, el conocimiento aún va a ser mucho más amplio. Esto que yo hablo ahora era peligroso hablarlo hace pocos años. Ahora no, abiertos todos al conocimiento, nos abrimos precisamente a ese conocimiento. ¿Para qué? Para amarnos mejor los unos a los otros,
para amar de mejor manera nuestra religión y nuestra fe, pero nuestra fe que sea una fe de comprobación de hechos, en los que la fe no te lleva simplemente porque haces una oración y ya te sientes en las cumbres de la gloria. No, mis amores, la oración es algo agradable, muy bonito, muy bueno, pero solo tus hechos cuentan. De ninguna manera que estés con el rosario en la mano y metido en el templo te vas a salvar de nada, porque tus hechos están ahí. Fuera del templo tienes responsabilidades que cumplir, y si estás en el templo y no cumples tus responsabilidades que tenías que cumplir, pues estás fallando. Abandonas a tus hijos, abandonas a toda la gente que te necesita, porque pues estás metido en el templo. Entonces, ¿de qué te sirvió? Sí, es cierto, tienes que serte responsable de que tus hechos sean hechos de amor, y nadie va a responder por ti más que tú con tus hechos de amor. Pero tus hechos de amor, ¿qué son? Primero, amarte a ti mismo. Entender que dentro de tu mente o tu cabeza no puede haber ninguna mala idea para nadie, y estás llena de humildad, de amor y de paz, o llenos de amor, humildad y paz. Esto es un hecho de amor personal, en la que tú te amas a ti mismo. Cuando tú tienes ese amor para ti, entonces, ¿qué sigue? Servir y amar. Ver que todas las gentes que existen en el mundo son gentes que van a ser para que tú sirvas, para crearte frutos de amor. Y los frutos de amor se dan en el trato social humano, no se dan simplemente con la idea. Voy a pedirle a Dios que le dé a fulano tanto, que le dé a tanto. No, no, no. Si tú quieres pedirle a Dios, pídele lo que quieras, pero pídele para que tú puedas tener paz, armonía, tranquilidad y amor. ¿Y esto cómo se logra? A través del conocimiento que puedas lograr. O sea, el conocimiento que te hará libre. ¿De qué? Te hará libre del egoísmo, de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, del resentimiento, de la duda, de la inseguridad, del miedo, de la impaciencia, de la intolerancia, sí, del maltrato, de la mala manera de ser. Entonces, cuando tú logras ese conocimiento, automáticamente tú con tu inteligencia buscas que cada uno de tus hechos sean hechos de amor. Entonces, vivir en paz significa eso, vivir en armonía, no tener querellas, pleitos, ni malos tratos, ni mal sentimiento, ni juicio, ni daño para nadie. Cuando tú alcanzas el amor, alcanzas la iluminación. Esa iluminación hace que tú no te permitas tener ideas de ningún tipo negativo. Y es precisamente lo que hay que lograr, entender que la violencia te enseña amor, que la impaciencia te enseña paciencia. Por eso dice nuestro compañero de los Reyes, Javier, que el libro de sinónimos y antónimos te enseña mucho, muchísimo, y es muy valioso. Porque si tú quieres lograr, si eres impaciente y quieres lograr dejar de ser impaciente, busca el antónimo de impaciencia. Y si tú buscas el antónimo te va a decir cómo lograr la paciencia. Y eso es lo que hace el libro de sinónimos y antónimos. También nuestros cursos. Si tú quieres integrarte a nuestros cursos, habla a nuestros teléfonos y verás cómo vas a poder entender por qué pienso como pienso, por qué siento como siento, por qué entiendo como entiendo y por qué soy como soy. Mis hermanos, por este día, desde mi corazón, desde mi palabra, desde mi pensamiento, con todo mi amor, te abrazo y te deseo que tengas buena vida, muy buena vida. Hasta siempre. Hasta siempre.